escuchar la voz de Dios para obedecerla. Hermanos, nuestras iglesias no van a vivir y avanzar tanto de lo que nosotros hablemos, de los que los predicadores o los pastores hablemos, sino de lo que escuchemos a Dios y después pongamos por práctica. Ahí sí. Entonces somos oidores de la palabra y hacedores de la palabra, o como se ha predicado desde este mismo púlpito, oidores de la palabra, después ven la palabra para finalmente hacer la palabra. Amén, hermanos. Así es. Bueno, yo quería compartir entonces, vamos a ir al Evangelio, a los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver varios textos, pero en Hechos 4:33. Porque de lo que quiero hablar es de algunas características de una iglesia que es grande, pero a los ojos de Dios. Grande a los ojos de Dios. Porque a veces pensamos que una iglesia grande la determina pues el tamaño, la cantidad de gente que tiene, los recursos, los ministerios que todo el mundo ve y reconoce. Y bueno, eso puede ser una señal de que hay una iglesia que Dios está bendiciendo, que tiene gente sensible a la voz del Señor, pero no siempre el tener todo esto garantiza que a los ojos de Dios esto sea una iglesia grande. Una iglesia sana, ustedes saben muy bien, se caracteriza porque tiene un ministerio carismático, predica la palabra y especialmente evangeliza, ¿verdad? Presenta a Cristo, entiende bien el para qué de Primera de Pedro 2:9, cuando se nos dice que somos reyes, somos sacerdotes, somos personas tan especiales, ¿para qué? Hay un para qué todo eso. Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que hablemos de Jesucristo con la palabra y con la vida también. Entonces, cuando eso nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? El mensaje carismático está presente, hay un aspecto muy importante. Otro es la enseñanza, la didasqué, la enseñanza de la palabra, los fundamentos que nos han sido dados y el explicar esta palabra de la manera correcta para que nuestras almas puedan crecer. Otro es el servicio, ¿verdad? ¿Cuántas veces Pablo habla de los unos a los otros? El servicio de unos a otros dentro de la comunidad y hacia afuera de la comunidad. Otra es la comunión, ¿verdad? La coinonía de los hermanos. Y otra es la adoración. Una iglesia sana tiene que tener esto muy claro, como nos revela Hechos capítulo 2, que hacía la iglesia primitiva. Pero hay otras características que también definen ya no solo salud, sino que una iglesia, cuando la ve el Señor, la vea como una iglesia que cumple el propósito, una iglesia grande a los ojos de Dios. Bueno, pues algunas características, sé que habrá muchas más, pero que en esta mañana quisiera resaltar, es que una gran iglesia a los ojos de Dios tiene gran poder. Tiene gran poder. Dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Ah? Con gran poder. En griego, yo no sé mucho griego, tuve que darlo, pero hay algunas palabritas que sí. Gran poder en el texto griego es mega dynamis. Mega, aunque no se sepa griego, uno que tenga un ordenador, un computador de muchos megas, sabe que tiene algo bueno ahí, ¿no? Tiene muchos megas. Mega es grande, gran. Y poder, dynamis, la palabra dynamis de la que deriva dinamita, por ejemplo, o díname, ¿no? Dínamo. Una dinamita donde estalla hace el efecto de la dinamita, rompe lo que tenga. Bueno, pues mega dynamis, gran poder. Con gran poder, no de cualquier manera, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la consecuencia era que había abundante gracia. En griego también, mega charis. De charis viene charismata, carisma, el don inmerecido. Bueno,
abundante gracia y abundante mega también. Mucho poder que se manifestaba como mucha gracia sobre todos ellos, sobre los propios discípulos, sobre la iglesia que nacía. Necesitamos poder, y si no lo tenemos, hablar solo de él no cambia la cosa. Si no lo tenemos, lo que hay es que buscarlo en humildad, buscarlo de rodillas, porque la iglesia, una iglesia sana, ¿verdad?, manifiesta el poder de Dios. La iglesia está llamada a vivir en el nivel de lo sobrenatural. ¿Pero poder para qué? ¿Para qué necesitamos ese poder? Bueno, pues en primer lugar, para ser testigos. En Hechos 1:8, que ustedes conocen muy bien, que es la gran comisión, aparte de en todos los evangelios, especialmente en el Evangelio de Mateo, donde la conocemos muy bien, ¿verdad? La gran comisión, cuando el Señor llama a sus discípulos a que vayan y hagan discípulos, no solo convertidos, no solo gente que levante la mano. Id y haced discípulos, el imperativo es haced discípulos, ¿verdad? Relacionaros, compartir vida, que de esa relación que tiene como centralidad la palabra de Dios, nazca un verdadero seguidor de Cristo, un discípulo que además va a llevar en su ADN la multiplicación de discípulos también. Pues la gran comisión en Hechos nos dice, pero recibiréis poder, nuevamente, ¿ves? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos poder para ser testigos. Debemos de ser testigos que tienen poder, poder venido del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque eso le da carácter y le da unción a lo que decimos. Cuando una persona habla a otra del Señor Jesús, la otra persona puede estar de acuerdo o no, pero cuando una persona comparte su testimonio, es testigo de lo que el Señor ha hecho en su vida, puede que esté de acuerdo o no, pero no puede negar que esto es real en tu vida. Y eso tiene una fuerza tremenda. No hablamos de predicar de una filosofía ni predicar de lo que qué opina nuestra iglesia o qué cree. No se trata de eso, se trata de, no te vengo a hablar de esto, vengo a hablarte de una persona, su nombre es Jesucristo, cambió mi vida, puede cambiar la tuya también. Oh, hermanos, esto lo cambia todo. Un joven vino a un culto que tuvimos en La Coruña cuando pastoreábamos allí. Venía mal, venía cojo porque se había caído una moto que había robado. Se había caído porque iba de coca hasta aquí. Y la había comprado con el dinero que le sisaba a su jefe en el trabajo, era camarero. Bueno, un cómputo de virtudes tremendas. No, pero su hermano lo invitó a venir a un culto que íbamos a hacer en un recinto, y él vino, y el Señor lo tocó y lo alcanzó. Y aquella noche entregó su vida al Señor Jesucristo. Y después dijimos, ¿qué hacemos con él? Pues lo tenemos que meter en casa. No tenía a dónde ir, era de otra ciudad, pero el Señor había empezado a trabajar en su vida. Poco después, él le dio testimonio a una pareja que conocía y los trajo a la iglesia. Digo, venir. Porque de tal manera, les decía, de tal manera quiso al mundo, pero dio a Jesús. No sabía Juan 3:16, pero él dijo, pero venid, porque yo no sabré la Biblia, pero ahí está el pastor que sabe un montón y ahí os va, como los íbamos a castigar, ¿no?, a versículos. Así que acaba el culto y me dice, pastor, mira, aquí te presento, y me dijo tal, y yo digo, mucho gusto. Empecé a hablar con ellos y me dijeron, no nos ha impresionado lo que sepa David, que así se llama, no lo que sepa, ¿no?, porque no sabía demasiado. Lo que nos ha impresionado, lo que nos ha llamado la atención es qué le ha pasado a él. No es lo mismo. Lo que le había pasado es que había entregado su vida al Señor Jesucristo. Este David hoy es pastor de una de las mejores iglesias. Si tienen el privilegio de que pasara por aquí, agárrenlo, porque todo lo que dice les va a rebendecir de arriba abajo. Es un gran siervo del Señor y uno de los mejores evangelistas que tenemos en nuestro país, además. El Señor cambió su vida. Hubo un caso muy interesante en que quisieron meter a alguien, a un testigo, en problemas. Pero ya empezaba a tener el poder de Dios. Y eso está en Juan. Y seguro que se acuerdan, es un ciego. El Señor Jesús está en Juan 9.
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, una pregunta teológica, ¿quién pecó para que sea ciego, este o su padre? Y el Señor dice, no, ni este ni sus padres, esto está aquí para que se manifieste el poder y la gracia y la misericordia del Señor. Y entonces hace una cosa muy extraña, cuando le quieres dar la vista a alguien, yo no aconsejo que se haga barro y le unten los ojos, pero el Señor es el Señor y Él está por encima de todas las cosas. Así que lo hizo. Y además le pidió que se involucrara en el milagro. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Bueno, él fue, lo hizo y empezó a ver. No se lo creían, pero sus ojos fueron abiertos. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, me hizo... Así que el primer criterio de evaluación hacia el que le había hecho el milagro era aquel hombre. Aquel hombre... pues hizo esto y me dijo que fuera, yo fui y me lavé y entonces, ¿y dónde está? Pues no lo sé, no lo sé. Un poco después le vienen los religiosos ya, a ver, pero vamos a ver cómo fue esto y cómo que se lo volviera a contar. Y él les dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ya había asimilado algo diferente, no es solo un hombre, este es profeta. Ah, pues entonces es este, llaman a sus padres, ¿este es vuestro hijo? ¿Cómo es que...? Y querían meterle un problema, porque estaban amenazados de que no volverían a entrar, el que apoyara a Jesús no volvía a entrar en la sinagoga. Así que aquellos dicen, bueno, es mayorcito, preguntadle a él, a su propio hijo, ¿no? Así que vuelven otra vez al ciego a preguntarle. Entonces él respondió y dijo, porque la pregunta es, bueno, vamos a ver, ¿el que te dio la vista es pecador o no es pecador? Lo querían meter en un problema de teología. ¿Es pecador o no es pecador? Mira, si es pecador no lo sé. Esto es lo que hace un testigo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Un testigo cuenta lo que sabe, lo que ha visto. Tú tienes que contar y contarlo con pasión, porque no es cualquier cosa lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y para eso necesitamos la charis de Dios, necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Así que un poco después Jesús se encuentra con él y le dijo, ¿quién oyó Jesús que le habían expulsado? Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No cualquier cosa, en el Hijo de Dios. Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. El recorrido del ciego, un hombre, un profeta, el Hijo de Dios. Poder para ser testigos. ¿Para qué necesitamos también el poder? Para enfrentar la oposición. Necesitamos poder de Dios para eso, para enfrentar incluso persecución. La iglesia primitiva, en cuanto empieza después de Pentecostés y hay la conversión de tantas personas y ellos empiezan a tener gracia con el pueblo, como nos dice la Escritura, un poco después empiezan los problemas. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 4, pues nos narra un poquito esta secuencia en el verso 10, 4:10, y sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros habéis crucificado, Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está explicando cómo es que se ha curado un paralítico. Y más adelante empiezan ya las persecuciones, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y un poquito más adelante, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Comenzó la persecución, comenzaron las amenazas, pero ellos dijeron, vamos a ver, juzgar vosotros, ¿a quién debemos de obedecer antes? ¿A los hombres o a Dios? Necesitamos poder, porque si predicas el verdadero evangelio, sí o sí vamos a tener guerra, porque estamos en guerra contra un enemigo que sí se ha creído que estamos en guerra con él, no como nosotros que a veces hasta nos olvidamos de eso. Necesitamos poder para enfrentar la persecución. Y necesitamos poder también para detener al enemigo de nuestras almas. La Escritura nos dice que él vino a robar, matar y destruir. Robar la paz, destruir el matrimonio y la familia si puede, matar la esperanza. Esa es la labor del enemigo. Pero también dice la Escritura, sometidos pues a Dios,
Ese sometidos pues a Dios implica el poder de Dios en nuestra vida para someternos y ahora ver la realidad. Sometidos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el diablo, hermanos, está buscando de verdad gente que no sea conocedora de su posición en Cristo, para anotarlos en la lista de los perdedores, para anotarlo en la lista de las iglesias a las que puede ningunear, de las personas a las que puede vapulear, a las que puede tener sometidas en depresión y en tantas otras cosas, y no esas personas que saben que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y necesitamos poder para enfrentar al enemigo de nuestras almas, porque la palabra de Dios dice que Él está como un león rugiente, como un león, no es un león. El único león que conocemos es el león de Judá y está en tu corazón. Está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando hay alguien que, sometido a Dios, pelea por lo suyo y lo resiste, tantas veces descubrimos que no había tal león, lo que había era un ratón con un megáfono haciendo ruido, pero no había realmente un león. Una vez en un colegio había un bravucón, un abusador, un tipo con mucho cuerpo y que se jactaba de que le podía pegar a cualquiera de su clase y casi a cualquiera del colegio. Así que un día estaba haciendo una lista y vino un pequeñito ahí y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Estoy anotando a todos los que le puedo pegar una paliza. Y entonces él saltó y se la cogió. A ver, déjame ver. Y la mira y dice: ¿pero cómo que? ¿Pero cómo te atreves? ¿Pero tú no sabes que conmigo? ¿Pero cómo te atreves a ponerme? ¿Pero tú no sabes que conmigo? Bueno, te borro. El diablo está anotando en una lista a ver a quién le puede robar a su hijo, a ver quién se lo puede llevar a la droga, a ver a quién le puede destruir su matrimonio, a ver a quién puede amargarlo en su trabajo. Hermanos, tenemos que tomar autoridad y decirle: quieto, no me puedes anotar en ninguna lista tuya, yo ya estoy anotado en otra, se llama el libro de la vida, te vas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Sometidos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Él sabe que tiene que huir. Amén, hermanos. Una iglesia grande también, además de que es una iglesia que tiene gran poder en este sentido, también es una iglesia que hace grandes oraciones. La gente de esa iglesia sabe que Dios no se asusta del tamaño de nuestra oración. A veces creemos que, si le pido esto, a lo mejor lo sorprendo, o a lo mejor no va a poder, lo pillo, pero Dios no se asusta del tamaño de nuestras oraciones. Es más, Dios se siente honrado cuando ve hijas e hijos que se atreven a creer esta palabra y se atreven a caminar a la altura que marca esta palabra. El Señor ha dicho: clama a mí, yo te responderé. Y Él no miente. Clama a mí, yo te responderé. Llama, se te va a abrir. Clama, ven a mí. Grandes oraciones, grandes oraciones. Dicen Hechos 2:4 que cuando hubieron orado, como debieron de orar, bajó el Espíritu Santo en Hechos 2:4. Se repartió sobre todos ellos, empezaron a hablar en lenguas, todos les entendían. La gente se hizo una pregunta: ¿qué pasa? ¿Están borrachos todos estos? Y Pedro tiene que decir: no, hermanos, es muy temprano, aquí no hay nadie borracho. Lo que se está cumpliendo es la profecía de Joel. Y les explica. La primera pregunta que se hizo a aquella gente es: ¿están borrachos? Riéndose de ellos. La segunda pregunta que la multitud se hace es: entonces, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos. Y entre estas dos preguntas, ese mensaje cristocéntrico de alguien que se atrevía, ¿verdad?, a lo que antes era impensable para él y que había negado a Cristo, ahora enfrenta a toda esa multitud que había dicho no hacía tanto: crucifícale, y podía decir: y a ese Pedro, crucifícalo también. Pero ahí estaba con esa valentía. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban orando. En Hechos 4:31 empiezan las persecuciones, como leímos antes, y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Empezaron los problemas, la persecución, y en vez de decir: bueno, Señor, permite que no nos hagan daño o que no nos encuentren o que podamos hacer la obra sin demasiados problemas, se unen para orar y lo que le piden es: Señor,
que con mayor denuedo todavía, que prediquemos como debemos de predicar y que tú vengas detrás confirmando con señales, con prodigios y con maravillas. Y cuando se atrevieron a orar de esta manera, vuelve a caer el Espíritu Santo, todos son llenos del Espíritu Santo y esa iglesia no paraba de crecer. Una iglesia grande hace grandes oraciones. La iglesia primitiva iba de unción en unción porque iba de oración en oración. Y esa oración desata la presencia y el poder de Dios en medio de nosotros. Una vez escuché esta historia. Un jeque árabe, eso ya suena a dinero, ¿verdad? Pues eso, con multitud de empresas, acostumbrado a comprar hoy 3 empresas, mañana vender 2, pasado, en fin, nadando en esa abundancia. Tuvo un caprichito. Esta gente tiene caprichitos así. Y bueno, le pidió a un máster de golf que le habían hablado, que estaba en Estados Unidos, ¿por qué no se venía un mes a su país, gastos pagados en todos los sentidos y con lo que le pidió, a enseñarle el juego de golf? Porque el capricho de este jeque era, caramba, ¿cómo me gustaría saber jugar al golf? Que parece que la gente importante juega toda al golf. Bueno, lo invitaron, como era todo primera clase, pues allá se fue. Durante un mes estuvo enseñándole a jugar. Bueno, el jeque parece que quedó muy contento, porque además de pagarle lo que le pagó, le dijo, pídeme un regalo, estoy muy contento, pídeme un regalo. Y bueno, parece ser, yo no juego mucho al golf, no juego nunca al golf, creo que no he cogido un palo de golf, pero parece ser que hay un tipo de palos de golf que se llaman golf club. Y entonces este hombre le dijo, bueno, pues regálame un golf club, que deben de ser bastante caritos. El caso es que el jeque le dijo, muy bien, vale, pues ya te lo mandaré. Se fue para Estados Unidos y unos meses después le llamó el jeque y le dijo, mira, ¿puedes venir a recoger tu regalo? Y el jugador pensó, ¿por qué no me lo manda, no? Pero bueno, era todo primera clase, hoteles de superlujo. Bueno, pues nada, pues voy a por los golf club, los palitos. Y cuando llegó allí, pues el jeque metió la mano en el bolsillo, sacó una llave y le dijo, toma, aquí tienes tu club de golf. Porque Golf Club era una marca de palitos, pero el jeque, acostumbrado a pensar en grande, comprar empresas, vender empresas, cuando le hablan a esta gente, no piensa en pequeño, piensa en grande. Golf Club es un club de golf, lo que voy a tener para ti era un club de golf, lo que tenía ahí para él. Yo por 10 años he trabajado en una multinacional como jefe de investigación y desarrollo y viajaba constantemente con el director general, que viajaba con el rey de España, en aquel tiempo era en Galicia, pues con el presidente de la Xunta de Galicia y, bueno, bancos y de todo tenía este hombre, pues muy rico. Y aprendí una cosa a ese nivel, y es que a la gente grande hay que pedirle en grande. No se asusta, nos asustamos nosotros, pero ellos no se asustan. Y sabes una cosa, el más grande de todos es papá, tu padre es el más grande de todo. A la gente grande hay que pedirle en grande, no se asusta, no es presunción. Es presunción si lo quiero para mí, para hacerme yo... Pero si lo quiero para invertir en el reino, si lo quiero para ser más eficaz, si lo quiero para impactar en mi comunidad, si lo quiero para ser una iglesia misional, atrévete a pedirle en grande, porque Él no se asusta del tamaño de nuestra oración. ¿Cuánta gente queremos para nuestra iglesia en este año? ¿Cuánta gente queremos? Porque desear es una cosa, pero comprometerse, clamar, creerlo, hacer nuestra parte, siempre hay una parte. Se habla mucho de la gracia a veces, la gracia es todo. Pero la gracia no excluye nuestra parte, hay una parte natural. Cuando yo hago la parte natural, Dios no falla en hacer la sobrenatural. Lo sobrenatural yo no lo puedo hacer, pero lo natural Él está esperando que lo hagamos. Amén, hermanos. Empieza a orar por personas concretas. Pídeselas antes que acabe este año. Y pídele que la iglesia se nos revolucione, porque nos vamos a atrever a hacer grandes oraciones para Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien, tercera característica, a ver cuánto... Ya no tenemos tiempo. Sí. No voy a hacer esto de quién me da un minuto, 25 minutos, muy bien. No. Muy bien, bueno. Otra característica de una iglesia grande a los ojos de Dios, hermanos, es que es una iglesia que tiene gran temor de Dios.
Temor de Dios no es terror de Dios, son cosas muy diferentes. Temor de Dios es que me aferra la idea de estar lejos de Dios, que me aferra la idea de poder romper mi comunión con Dios por culpa de mi pecado. Ese es temor, es un temor reverente. Y quiero leer un texto en Eclesiastés 9:8. Dice así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Blancos tus vestidos habla de santidad y hay un orden. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y entonces no faltará el ungüento. El ungüento, el aceite, es la señal del Espíritu, el poder de Dios. Que en todo hay un orden, que en todo tiempo haya santidad, entonces no va a faltar el poder de Dios sobre tu vida. Pero el orden es esto: primero santidad, entonces poder de Dios, unción de Dios. El temor de Dios es algo muy sano, que hace que el Espíritu en ocasiones nos sacuda para que el peso muerto que llevamos se caiga y entonces busquemos nuevamente la santidad de Dios. La santidad implica sumisión, y sumisión completa a Dios te va a dar autoridad completa contra el enemigo, de manera que no tenga por dónde agarrarnos. Es muy incómodo cuando uno vive con una espada encima. El pecado, especialmente el pecado no confesado, ¿verdad?, es como una espada que está encima de nuestro pescuezo. La tenemos ahí y estamos todo el tiempo: Señor, que no lo sepan, que no lo sepan. Que no lo sepa mi esposo, que no lo sepa el pastor, si no, no vuelvo a... Que no lo sepa. Es muy incómodo caminar con una espada encima. Y el diablo no va a cortar eso cuando nosotros nos gustaría que eso desapareciera. Va a dejar caer esa espada cuando más daño haga a la extensión del reino de Dios. Así que, hermanos, si hay alguna espada encima de nuestra cabeza, ¿verdad?, pecado no confesado, que no nos hemos apartado, por favor, apartémonos de ahí en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así no va a tener por dónde agarrarnos. Sumisión completa a Dios nos da autoridad completa contra el enemigo. Y por último, no me quiero extender, tenía otras 3 características. Me van a tener que invitar otra vez entonces para... Una iglesia grande, a los ojos de Dios, habla el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es la bendición. La bendición. Estaba Jesús ahí para alimentar mínimo 5.000, seguramente 12.000 personas. Y buscaron sus discípulos. Y había un niño que tenía unos panes y unos peces. Tan poquita cosa, ¿no? Tan poquita. Bueno, pero tráelo aquí. El niño lo entregó. Dice la Escritura que el Señor Jesús lo tomó en sus manos, Mateo 14:19, lo bendijo y ahora comieron 12.000 personas. La bendición multiplica, la queja merma. Cuando tú te quejas de algo, no vas a tener más, vas a tener menos, porque encima vas a estar amargado. Y la amargura tiene una cualidad, y es que la persona amargada contamina a otros de esa amargura. Al final nadie quiere estar con la persona amargada, pero la palabra de bendición multiplica. Y la Escritura nos insta una y otra vez: cuidar lo que decís por vuestra boca, bendecid y no maldigáis, porque tienes poder para dar vida y dar muerte. Por favor, elijamos dar vida con nuestra palabra. Una iglesia grande bendice de muchas maneras. Bendecir es decir bien, también es hacer el bien. Y acabo con esto. Nosotros hemos sido llamados y bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. No para que se nos quede dentro, sino para que lo extendamos. Estaba yo en un país suramericano en cierta ocasión. Fui a hacer un trabajo de tipo secular, pero también predicar en una iglesia, una pequeña campaña y tal. Bueno, y tenía que volver rápido porque en Vigo había un culto muy especial y me habían invitado para predicar allá. En teoría yo tenía que llegar un sábado y moverme desde La Coruña a Vigo y estar en ese culto y predicar, ¿no? Bueno, cuando voy a tomar el avión en ese país, después de que ya había estado 15 días, veo que
me dijeron, no hay sitio, overbooking, se ha vendido más de... ¿Cómo? Yo he reconfirmado mi vuelo y todo. No, señor, lo siento, no hay. Y era Semana Santa. El aeropuerto así, porque la gente salía de viaje. Entonces, yo no sabía ni qué hacer, Le dije a la señora que me atendía, mire, quiero hablar con su jefe. Y me dijo, yo soy el jefe, la jefa. Yo soy la jefa. Bueno, pues hay que buscar una solución. No hay solución, no hay. Y como usted, muchos otros, etc. Y después yo vi que alguien se acercaba, sacaba dinero y le daban una tarjeta. Y dije yo, ahí va la mía, seguramente. Y entonces empecé ya a despotricar. No puede ser, señor, tú sabes que tengo que ir para allá y ahora aquí, y por esto, y por esta corrupción tan grande que hay, seguro que con mi dinero y tal. Y cuando estaba así de esa manera y paseando allí por el aeropuerto, el Señor me paró. Y me dijo, pero tú no eres el que predicas sobre la importancia de la bendición, del decir bien, de no dejarse arrastrar por las circunstancias, sino confiar en Dios, que tú no eres... Y ahí me quebranté ahí mismo, y ahí mismo empecé a caminar todo lo largo de aquel aeropuerto, que si el de Mallorca es largo, aquel era largo también, pero bendiciendo, extendía las manos, Señor, bendice a estas personas, bendice la situación en este país, Padre, te pido que bendigas la iglesia en este país, Padre, y veía a la mujer esa allí y te pido que la bendigas, y así hice, te pido que la bendigas, porque seguro que ella no te conoce, si no, no obraría de esa manera. Te pido que... Y cuando estaba así, se dio la vuelta. Ella me miró así y yo la estaba apuntando así. Y entonces vino hacia mí y dije, ¿qué va a pasar? Vino hacia mí y me dice, Joan Castro, sí, tome, esta es su tarjeta de embarque, vaya y embarque. Y fui el último en entrar en el avión y hubo un gran viaje y al día siguiente estaba en Vigo predicando la palabra. Pero el Señor lo que grabó para mí es, bendice, estás llamado para bendecir. No quejabanza, sí alabanza. Bendecir, porque el lenguaje de Dios es la bendición y las iglesias grandes, a los ojos de Dios, bendicen de todas las maneras que pueden. Ahora sí, acabamos. Una iglesia grande tiene gran gozo también. La gente tiene que lamentar que le digan, ha acabado el culto. Porque saben que el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo del Señor contagia. El gozo del Señor hace que una iglesia vibre, hace que una iglesia realmente experimente el poder de lo sobrenatural en medio de ella. Oramos, ¿les parece? Vamos a orar.